Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es una bendición para nosotros estar una vez más aquí en este espacio. Amén, amén. En el cual nos damos a la tarea de estudiar la palabra de Dios. Y que por más que cambiamos y cambiamos de cuarto, no terminamos de recorrer la casa del pastor. Es una bendición, hermanos, estar aquí y pues alístense, hermanos, para seguir con nuestro estudio de experiencias en el caminar cristiano que transforman. Yo creo, Yoba, que si el Señor nos sigue bendiciendo así, a lo mejor hoy nos toca ir a mi casa, a mi oficina de playa. Aquí ves cómo está el calor. Sí, sí, sí. ¿Verdad, güey? Sí, Pues, porque... a lo mejor hoy los invito a mi oficina de playa. Ah, muy bien. Y pues, hermanos, alístense. Pastor, estamos contentos porque ya próximamente vamos a estar reuniéndonos en la iglesia. En la iglesia, sí, ya los hermanos recibieron, los hermanos de la iglesia local, de la Iglesia Metodista Libre de Tecate, ya recibieron un aviso. Estamos tratando de tener todas las precauciones porque definitivamente lo que no queremos es nadie enfermo. Sí. Entonces sí, si Dios nos presta la vida, no nos vamos a poder saludar, no nos vamos a poder abrazar como quisiéramos. Pero sí, si Dios quiere, vamos a poder alabar a Dios juntos, que es una de las cosas que tanto extrañamos. Muy bien. Pero sí vamos a seguir con este espacio, ¿no? Vamos a seguir con... Sí, vamos a comenzar, como lo vamos a anunciar el domingo, vamos a comenzar con las actividades en la iglesia nada más de domingo, de una hora y media más tardar. Los jueves todavía no vamos a tener reunión. Por lo tanto, vamos a terminar con experiencias en el caminar cristiano que transforman. Recuerden que anunciamos al principio que eran 8 lecciones. Y después vamos a entrar a otra serie que se llama Experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Ok. Entonces ahí vamos a tener otro tiempo. Entonces, en los jueves seguimos así, en este formato, y seguimos charlando con algunos temas, pero ahora ya vamos a hablar más de compromiso para todos aquellos que estamos en el caminar cristiano. Excelente. Pues, hermanos, para nosotros ha sido un privilegio y ha sido una bendición el preparar estos temas porque ha edificado nuestras vidas y esperamos y nuestro deseo es que edifiquen también su vida también. Sí, claro, sí. Y pues, sin más preámbulo, vamos a orar para comenzar con la lección de este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de estar en este lugar, Señor, una vez más para poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por el tiempo que hemos tenido, Señor, desde que empezamos estos estudios, Señor. Gracias, Padre, por darnos, Señor, la sabiduría, el entendimiento para poder interpretar tu palabra, Señor. Te pedimos en esta tarde que nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de tu palabra, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor. Padre, te pedimos que este estudio sea de bendición para nuestras vidas y que en realidad, Señor, se cumpla el tema de este estudio, Señor, que nos transforme, Señor, de tal manera que podamos demostrar un crecimiento y una madurez, Señor, en nuestro caminar cristiano. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esperamos, hermanos, como cada jueves, esperamos que hayan hecho su tarea. Para esta lección les encargamos memorizar la lección de ayer, el versículo de la lección de la semana pasada, Filipenses 2:3, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Y dejamos para la lectura Colosenses capítulo 3, del cual vamos a extraer en nuestra charla la enseñanza Principios para la Vida. Esta lección, hermanos, de antemano quiero comentarles, es muy retadora, Yoba, es muy retadora, Sí. güey. Sí, nos dimos cuenta A la lectura, ¿verdad? Sí. A la lectura nos dimos cuenta. Ya leímos el capítulo. Por si alguien no lo leyó, que espero equivocarme definitivamente, como quiera lo vamos a leer juntos en otra ocasión. Siempre que leemos, hermanos, no importa que leamos el capítulo 1, 2, 3 veces, siempre vamos a encontrar enseñanza y algo que el Espíritu Santo quiere usar para mostrarnos en nuestro diario vivir.
¿verdad? Así Y es. como estamos diciendo, son experiencias que transforman. Entonces vamos a ver en qué área de nuestra vida necesitamos ser transformados en este caminar cristiano. Entonces vamos a leer, hermanos. Por favor, tomen su Biblia, ábranla a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a leer. Dice la escritura de la siguiente manera, Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ajá. En realidad este párrafo de deberes sociales de la nueva vida, de la vida transformada, continúa a través del capítulo 4 hasta el versículo 6, ¿verdad? La separación de la idea de estos deberes sociales en la nueva manera de vivir continúa hasta ese versículo. Pero como dejamos de tarea nada más el 3, pues vamos a centrarnos en el 3. Ojalá y alguien me haya dicho, pastor, me dejó muy poca tarea, yo me voy a aventar el 1, el 2, el 3 y el 4. Así es. ¿Verdad? Y eso sería padrísimo, que 4 capítulos de estas cartas se leen en 10 minutos, ¿verdad? Entonces, principios para la vida. Ya esto, como decía hace un momento, hermanos, es más retador, ¿verdad? Como decían los muchachos hace rato, el tema general del estudio, de la lección, es experiencias en el caminar cristiano que transforman.
Y como decíamos hoy, esperemos, hermanos, que al estar en contacto con las Escrituras, nosotros solamente estamos sugiriendo aquí algunos temas y usando algunos capítulos de las Escrituras, pero lo que realmente queremos ver en nosotros en primer lugar, en nuestras casas, en nuestras familias y obviamente en nuestra iglesia y todos aquellos que nos alcanzan a escuchar, queremos ver vidas transformadas. Como decíamos en un principio, en la lección de introducción, en la lección 1, estamos entrando ahorita a la lección 7 ya. No podemos ser los mismos. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, no podemos ser los mismos. Nuestra vida está siendo transformada. Y en esta ocasión vamos a ver asuntos prácticos, hermanos, de esos que dice uno, ay, qué difícil es eso. Definitivamente, hermanos, definitivamente. Nos enfrentamos con situaciones difíciles, pero no imposibles. La próxima lección, hermanos, no, hasta la 8, no les voy a decir nada. Porque, bueno, les voy a decir un poquito. En esta transformación y este cambio que Dios pide de nosotros, como lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, no estamos solos. Y esa es un aliciente, y esa es una fuerza maravillosa que viene de Dios, para que no digamos, me es imposible. Cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sometemos a su palabra, de hecho en este capítulo 3, está uno de los versículos que más me han encantado de las Escrituras, que es el 16. Es retador, hermanos. El 3:16 que dice que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Nos enseña, nos exhorta, y eso lo hacemos unos con otros también, en toda sabiduría. Entonces, yo pensé que iba a decir el 18. El 18. Sí, amén. Subrayenlo también, márquenlo en su Biblia. El 19 lo vamos a brincar en no. Hermanos, hay cosas aquí, como estamos diciendo, ¿no? Uno de los párrafos que tiene este capítulo es la antigua manera de vivir. Vamos a hablar un poquito de eso. Y otro de los párrafos principales es los deberes que tenemos sociales, pero de la nueva manera de vivir. De eso vamos a platicar, y como decía hace un momento, no es una lección fácil, hermanos, pero es necesaria dada nuestra manera que antes teníamos, dada la cultura que impera en nuestra raza latina. Necesitamos la ayuda de Dios, pero nosotros necesitamos tomar decisiones de someternos a la palabra para que nuestra vida sea transformada. Así es que vamos a charlar, hermanos, con este tema, principios para la vida, con los consejos del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Entonces, iniciamos. Muy bien, antes de iniciar, si usted tiene alguna pregunta, recuerde al final del video viene un número de teléfono donde usted puede escribir WhatsApp, o viene el correo, o viene la página de Facebook de la iglesia. Ahí coméntenos, háganos una pregunta, y si podemos en la siguiente clase, en el siguiente jueves, le vamos a responder la pregunta. Así es que tenga la confianza de preguntar, no se quede con la duda, háblenos, mándanos un mensaje y nosotros vamos a tratar de contestarle. Claro. ¿Sale? Amén. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta con respecto a este capítulo 3 de Colosenses dice: ¿en qué debemos concentrarnos diariamente y por qué? Bueno, la palabra de Dios nos da luz, nos da la respuesta. Dice que debemos concentrarnos en buscar las cosas de arriba, es decir, las cosas espirituales. Ese es el que dice el versículo 1, ¿verdad? Déjenme comentarles, muchachos, hermanos, déjenme comentarles aquí que el apóstol Pablo aquí de alguna manera está haciendo eco de lo escrito, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 6. Las primeras palabras de este verso 1 que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Que este resucitar con Cristo habla de el nuevo nacimiento. Si ustedes ya, vamos a decirlo coloquialmente, si ustedes ya aceptaron a Cristo, si usted ya nació de nuevo, si usted ya se hizo cristiano, ¿ok? Vamos a hablar coloquialmente, aunque la palabra correcta es nacer de nuevo. Entonces dice, deja la vieja manera de vivir, vamos a hablar de eso más adelante, pero dice, busca las cosas de arriba. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Recuerdan ese pasaje? Y el versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en Él? Es una tremenda pregunta, hermanos. Es una afirmación seguida de una pregunta. La afirmación es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en Él? Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y por esas declaraciones y por lo que comienza diciendo el apóstol Pablo aquí, si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas que vienen directas del Señor, no del hombre. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, está terminada a nuestro favor. Así es. ¿Estamos? Sí. Por eso es que, ¿en qué debemos concentrarnos diariamente? ¿Verdad? Debemos concentrarnos en buscar las cosas de arriba, en buscar lo que viene de Dios, no lo que viene del hombre. Así es. ¿Sí? Creo que un punto muy específico de este tipo, o más bien de la respuesta a esta pregunta, es el materialismo. Yo creo que podríamos meterlo en este tipo de pregunta. ¿Qué es lo que más nos distrae de las cosas de arriba? El materialismo, el querer tener más, el querer codiciar más. Porque no es malo tener mucho, no es malo tener buena economía, una buena casa, un buen carro, lo hemos dicho en algunas predicaciones. No es malo tener un buen estatus social, pero si eso nos desvía o nos quita de buscar las cosas de Dios, entonces sí está causando un problema en nuestra vida. Así es, la primera frase que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, creo que tiene muchísima importancia. Sí. Claro. Y Cristo lo define de la siguiente manera en Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, pues, se sobreentiende, ¿no, pastor? Para resucitar con Cristo, primero, obviamente, se tiene que morir antes. Sí. Y habla de morir, renunciar a nuestra manera de vivir, ¿no? Exacto. Y si se quiere una pista de qué son las cosas celestiales, pues Juan 14, versículos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué son las cosas celestiales o a dónde vamos a terminar? Pues mire, ahí está una respuesta. Es bueno darle una miradita de vez en cuando, hermanos, a la eternidad. Ajá. ¿Verdad? Sí. Porque de lo que hacemos ahorita al venir a Cristo depende nuestra eternidad. En primer lugar, la vida eterna. En segundo lugar, los galardones. Y ¿verdad? aparte vamos a dar cuentas. Y vamos a dar cuentas al Señor, y en base a esas cuentas seremos galardonados. Así es. Ahora, lo que decíamos hoy hace rato, hermanos, tiene mucho sentido mientras estamos aquí en la tierra en nuestro diario vivir. El materialismo, no estamos en contra de tener buena economía, buenas posesiones, etcétera, etcétera. Pero lo que la Biblia nos aconseja como cambio en nuestra manera de vivir, lo vamos a descifrar de esta manera. ¿Quién o qué toma el primer lugar en nuestra vida? Así es. Eso es de lo que estamos hablando, hermanos. Recuerden que nuestra vida ya no puede seguir siendo la misma. Al venir a Cristo, somos transformados. Nuestras prioridades cambian. Sin Cristo, no podía ser diferente, pero ahora con Cristo, todo viene a ser diferente, ¿verdad? Y para la gente que nos conoce y que no quiere nada con Dios, se quedan sorprendidos al ver nuestro cambio. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, cambian nuestras prioridades, y todo está en base a que
Hemos resucitado con Cristo y ahora buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así es. Entonces, así comienza, hermanos, esta enseñanza, así comienza esta historia, así comienza este reto en principios para la vida. Ujú. Creo, pastor, que si resucitamos con Cristo, cuando ya nacemos de nuevo, las cosas comienzan a tomar su lugar. Entendemos lo importante y lo prioritario que son las cosas espirituales. Debemos de. Debemos de, sí. Ujú. Y entendemos, pues, o tenemos que entender que Ajá. las cosas del mundo son pasajeras. Exacto. Vamos tomando conciencia. Ujú. Exacto, eso. ese es un punto muy importante, tomar conciencia de eso, Ujú. de que todo en esta vida es pasajera. Ya lo aprendemos del sabio Salomón, que durante su juventud escribe los proverbios, y leemos la historia de Salomón en el libro de los Reyes, y lo repite algo en el libro de las Crónicas, y ya en su etapa adulta escribe Eclesiastés. Y al final, Eclesiastés comienza y termina diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí. He probado de todo y me doy cuenta que simple y sencillamente es vanidad. Ujú. Y desgraciadamente estamos viviendo, hermanos, una etapa difícil para el mundo entero. Esto es algo que solamente ha pasado en este tiempo. No había un registro histórico en el que una pandemia atacara al mundo entero. Hay historia de epidemias en este continente, en este país, en esta parte del mundo, y las demás partes del mundo escuchamos noticias o escuchaban las noticias y decían, wow, ¿qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en la India? ¿Qué está pasando aquí y allá? Pero esta está golpeando al mundo entero. Y en esta pandemia se está yendo mucha gente. Mucha gente está muriendo. Y esta pandemia con la muerte no está respetando ni pelo ni color, ni estatus social, ni sexo, hombre o mujer, y no está respetando ni edades. Se están yendo niños, jóvenes y adultos. Sí. Ujú. Y el fin de cada una de las personas que se están yendo es el mismo. Nada trajeron al mundo Nada se lleva. y nada se están llevando. Todo es vanidad. Entonces sí, debemos hacer conciencia que lo que vale la pena, como decía Moy, es poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. Y por eso mencionaba yo, hay que darle una miradita de vez en cuando a las cosas futuras para ver qué cuentas le vamos a dar al Señor. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se requiere de nosotros. Es donde debemos centrarnos diariamente. Muy bien. ¿Ok? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué significa concentrarnos en las cosas celestiales? Bueno, lo mencionamos en la pregunta anterior, en algunas de las respuestas que dimos, y obviamente las cosas que son celestiales, pues son las cosas de Dios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo puedo dar un ejemplo, nunca había valorado tanto lo que era ir a un centro de rehabilitación y compartir la palabra, y para mí eso es una cosa celestial. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tenemos que ir y llevar el mensaje y traer las más almas que podamos. Bueno, no somos cazadores de almas, ¿verdad? Pero traer a las personas a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que, no para pensar en que nos vamos a ganar una corona, no para pensar en que vamos a tener una retribución por eso, sino en pensar en el gozo que causamos en el cielo cuando una persona viene y se arrepiente. Entonces esa es una de las cosas que yo podría mencionar aquí, cuáles son las cosas celestiales, y obviamente las cosas que son eternas, pues como decía el pastor, pensar en nuestra eternidad, echarle una miradita a nuestra eternidad y cada día preguntarnos, si sigo con este estilo de vida, ¿dónde voy a terminar? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Eso a veces nos pone a pensar. Ujú. Cuando alguien nos habla de las dos opciones, de irte al cielo o irte al infierno, la verdad a veces hasta la piel se te pone chinita porque dices, ¿estoy haciendo lo correcto para irme al cielo? O esa pregunta tan famosa, ¿no? Si estuvieras en las puertas del cielo y te preguntaran por qué te debo dejar entrar al cielo y te pones a cuestionarte a ti mismo, entonces son cosas que yo podría poner en esta pregunta, esa respuesta, ¿no? Y entendiendo que nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Así es. Ujú. Entonces, cuando estamos seguros que estamos en Cristo, sí pensamos, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y no lo dudamos. El apóstol Pablo es muy directo aquí, en los versículos 2, 3 y 4. Poned la mira en las cosas de arriba, como ya lo explicamos hace un momento. Lo dicen, no en las de la tierra, ya lo explicamos hace un momento. Y luego miren, hermanos,
Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ahí tenemos una seguridad tremenda, yo. Sí. Moy, ahí tenemos una seguridad tremenda. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es una seguridad tremenda. Y luego dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es parte de la eternidad. Entonces, ¿qué significa concentrarnos en las cosas celestiales? Pues las cosas de Dios, las cosas eternas. Esto que menciona el apóstol Pablo en el versículo 3 y 4. Las cosas que no perecen, las cosas que cuando ya estamos creciendo en la vida cristiana, podemos entender y decir, esto vale la pena. Así es. ¿Verdad? Y tenemos el testimonio de personas que son duras para entregar su vida a Cristo, dejan que el tiempo pase y cuando ya llegan a una edad avanzada y finalmente el Espíritu Santo cambia su vida y les hace entender su necesidad de Cristo. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que dicen, caray, ¿por qué no lo hice antes? Hubiera hecho más cosas por Dios, hubiera disfrutado más la vida con Dios, hubiera disfrutado más del cambio de vida y mi familia hubiera disfrutado más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es de vital importancia, hermanos, el entender lo que significa concentrarnos en las cosas celestiales, ¿verdad? Se refiere a fijar la mente no en alguna cosa, sino en alguien. Y ese alguien es Cristo, nuestra vida, ¿verdad? Así es. Las cosas en la tierra son temporales, hermanos. Buscar las cosas de arriba es fijar la mirada en lo alto. Es fijar la mirada en nuestro Señor, que nos hace estar escondidos con Él, en Dios el Padre. Ahí hay gran bendición. Y fijando nuestra mirada en Dios, pastor, el creyente genuino busca agradar al Padre. Si bien no para ganarse su amor, busca ganarse su aprobación. Segundo Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Hijo, yo son palabras mayores. Definitivamente. En este aspecto podemos poner un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, lo usamos el ejemplo de una novia. Y decimos, ¿no? ¿Cómo queremos que la novia esté esperando al novio, ¿no? Toda sucia, toda cochina, perdón por la palabra, pero toda empuercada, con un vestido roto, sin pintar, sin maquillar, sin peinar. Todo lo contrario, muy. Entonces, pensamos en ese ejemplo y no, ¿cómo le gustaría a usted estar preparado para recibir a Cristo cuando Él venga otra vez? Exacto. Entonces, entraría dentro de, bueno, yo lo pondría dentro de esta pregunta, ¿no? También. ¿Qué significa concentrarse en las cosas de arriba? Pues estar de la manera que a Dios le agrada. Que a Dios le agradaría que estuviéramos, ¿no? Claro. El ejemplo es bueno, cómo se quiere presentar a una novia en lo terrenal al que va a ser su compañero para toda la vida allí, cómo se van a encontrar en el altar. Ustedes saben, hermanos. Muchas mujeres dicen, no, es el día más especial de mi vida, quiero estar de la mejor manera, entonces. Sabemos que por lo general en eso hay mucho afán, ¿sí? Y es un buen afán, un sano afán. La mujer por lo general dice, y esperemos que así sea, solo se casa uno una vez en la vida. Digo, esperemos que así sea. Entonces quieren hacerlo lo mejor, ¿verdad? Y presentarse ante su compañero para toda la vida de la mejor manera. Igual el hombre se lava los dientes ese día. Sí. ¿Verdad? Y toda la cosa. Entonces, para tener ese encuentro que los va a unir para toda la vida. Y es lo que está explicando Moy. Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, es estar viendo cómo queremos encontrarnos con nuestro Padre para agradarle, serle gratos y habitar con Él por la eternidad. Entendiendo, como desde el momento, que las cosas de este mundo son pasajeras. Por mucho que tengamos o por poco que tengamos, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Jesucristo también dijo que debemos hacer tesoros en el cielo, no preocuparnos por los tesoros de la tierra. Entonces ahí es donde cambian nuestras prioridades y donde entendemos que Dios, Jesucristo, deben tener un lugar especial en nuestro diario vivir. ¿Ok? Bueno, Amén.
La siguiente pregunta dice, ¿qué cosas hay que sacar de nuestra vida? Aquí- Según los versículos 5 al 11. Aquí vamos a entrar y vamos a mencionar esas cosas de la antigua manera de vivir. Algunas. No nos Al- vamos a meter de lleno. Algunas. Entonces vas a poner atención a esta sección. Ok. Bueno, según los versículos, no sé si quieren, los leemos o ya lo... Vamos a leerlos, sí tienen mucha enseñanza. Bueno, los versículos dicen, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, según estos versículos, pastor, ¿qué cosas hay que sacar de nuestra vida? Hay que sacar todo lo malo, todo pecado, toda desobediencia y todo mal carácter. Y creo que la primera frase, de versículo 5 que dice, haced morir, nos habla de que el matar lo malo y pecaminoso de nuestra vida es nuestra responsabilidad. Sí. Somos responsables de eso. Y que lo que tenemos que hacer constantemente, y es algo que tenemos que hacer constantemente e intencionalmente en dependencia total del Espíritu Santo. Sí. Sí, siempre me ha impactado desde que entendí como dices, Jova, esa primera frase del versículo 5. Ese haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo hacemos morir algo? Matándolo. Dejando de alimentarlo. Dejando de alimentarlo. Pero si lo alimentamos, no Crece. se muere. Entonces, si parafraseamos aquí, no estamos yendo a ninguna otra versión, si parafraseamos aquí el versículo, diríamos, no alimenten pues lo terrenal en vosotros, Sí. ¿verdad? Pues Ahora, otra versión sí lo dice muy claro, la Ajá. Biblia de las Américas. ajá, Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. lo carnal, ¿verdad? Ajá, Los miembros del los cuerpo. miembros de nuestro cuerpo. Sí. En estos versículos, hermanos, del 5 hasta el 17, en esta sección Pablo da instrucciones prácticas de cómo debe vivir el cristiano. Compara la vida antigua con las ropas sucias y usadas de la cual el cristiano tenía que despojarse. Y me gustó mucho este comentario que leí durante la semana. Fíjense, yo vamos, dice, al parecer, cotejándolo con Efesios capítulo 4, al parecer había una costumbre al bautizarse. El bautizado se vestía de ropas nuevas. Okay. Entonces, esa costumbre es de la que está echando mano el apóstol Pablo para mencionar aquí. Y para mencionarlo de una manera práctica, no sé si lo contaron, muchachos, pero después de hablar de este cambio, el apóstol Pablo cita aquí 11 hábitos malos de los cuales el cristiano tenía que despojarse. Ujú. Algunos están en el versículo 5, en el versículo 8 y el versículo 9. Y después de eso, Pablo cita las virtudes, las cuales los cristianos deben practicar. Una serie de virtudes en los versículos 12 y 13, y le pone el sello, la corona, la vida cristiana, que de ese tema vamos a hablar más la próxima clase. A ver, déjenme checar si es la próxima clase. Sí, vamos a hablar de eso en la próxima clase. ¿Cuál es la virtud de la que habla el versículo 14? Vestidos de amor. El amor. El amor. Entonces, ¿qué cosas hay que sacar de nuestra vida? ¿Qué leemos, Jova, en el versículo 5? Lo terrenal en vosotros.
¿Y cómo qué? La fornicación, Ajá. impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Tenemos algún problema con eso? Pues ¿Nosotros? ¿No? ¿Tenemos algún problema con esto, hermanos? ¿Hay ahí entre vosotros algún fornicario? No, ¿verdad? ¿Algún impuro? ¿Impurezas? ¿O pasiones desordenadas? ¿O malos deseos? ¿O avaricia, que es comparado con la idolatría? No, ¿verdad? Y luego, ¿qué tenemos en el versículo 8, muy? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Tenemos algún problema en esta sección? estoy buscando aquí el... ¿Tenemos algún problema, hermanos? Dice, dejad Ira. también vosotros todas esas cosas. Ira, ¿hay problemas con la ira? ¿Con el enojo? ¿Con la malicia? ¿La blasfemia? ¿Palabras deshonestas de vuestra boca? ¿Hay algún problema? Acuerden, hermanos, que estamos hablando de la antigua manera de vivir y de las cosas que tenemos que cambiar. Acuérdense que la lección se llama Principios para la Vida y estamos hablando de la nueva vida en Cristo. En el versículo 9, ¿qué tenemos? Jehová. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Tenemos algún problema aquí con la mentira? ¿Hay algún problema con la mentira, hermanos? Estas son las cosas de las cuales el apóstol Pablo está diciendo, quítense de estas cosas, así como cuando alguien se bautiza se deshace de su ropa sucia y vieja y se viste la ropa nueva. Es la figura que está usando. Y yo lo decía muy bien hace rato, todo lo malo, todo pecado, toda desobediencia, todo mal carácter, porque el versículo 8 refleja el mal carácter. Y no podemos, como en una lección anterior decíamos, no podemos escudarnos tras ese, pues así soy, así he sido siempre. Sí. No podemos escudarnos en eso. Tiene que haber una transformación. Recuerden, hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, hay que deshacernos de todas esas cosas en nuestra vida. Eso es precisamente lo difícil de este tema, ¿no, pastor? Eso es, exacto. Eso es, yo le dije, no es fácil, es cosa seria y experiencias en el caminar cristiano. Eso es lo que experimentamos en el caminar cristiano que transforma nuestra vida. Sí, porque yo creo que tal vez alguien en casa o aquí, cuando estábamos leyendo las cosas que tenemos que hacer morir, tal vez ahí como que... híjole. Se retorció la tripa. La verdad, hermanos, Sí. somos seres humanos, todos batallamos con esas cosas y a todo ser humano que está caminando en Cristo se le demanda este cambio. Y qué bueno que denota los versículos así como lo enseñó, porque muchas veces tendemos a catalogar los pecados por nivel. Categorías. Ajá. Entonces decimos, no, pues no soy fornicario, pero ¿qué tal las mentiras? ¿Qué tal el sí. chisme? O la ira, o el la enojo. ira, el enojo. Ajá. Entonces estamos en el mismo nivel, pecado es pecado y... Y se No hay requiere colores. se requiere de un cambio. Ajá. Ajá, y de un avance en la vida cristiana. Y dentro de esta misma respuesta de la pregunta que acabamos de hacer, me gustaría como referencia poner aquí Mateo 5, 29 y 30, que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, ¿estamos hablando literalmente? No. No, No, o sea, no te vas a sacar el ojo en No ese se lo vayan momento. a sacar literal. Ahorita todos... Y también el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Debemos mejor cambiar nuestra manera de vivir. Sí. Haced morir. Hacer Ajá. morir lo terrenal en nosotros. Y recuerden que hacer morir es, no lo alimenten. Así es. Si la mentira es un mal hábito, ore al Señor cada día y dígase cada mañana, hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir. Y si de casualidad las circunstancias de la vida, dada la costumbre, le llevan a decir mentiras, arrepiéntase inmediatamente y vuelva a decir, no voy a mentir. Y tal vez está acostumbrado a mentir 3, 4, 5 veces al día.
y cuando usted toma esta decisión y clama por la ayuda del Señor, pues mintió 2. Bueno, hay avance. Sí. No se quede contento y diga, no voy a mentir, no voy a mentir, y esté trabajando en su vida en esa área. Menciono la mentira solamente como algún ejemplo, pero aquí el apóstol Pablo hace referencia por lo menos a 11 malos hábitos, los cuales deben desaparecer de nuestra vida. El apóstol Pablo hace otra lista de estas a los Efesios, hace otra lista de estas a los Gálatas, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios está tan interesado en que nosotros, los herederos del reino de Dios, hagamos morir esas cosas terrenales que nos estorban para tomar posesión de la herencia que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y hablando de los Efesios, pastor, y aparte de debilitando ese tipo de acciones y cosas en nuestra vida, no alimentándolas, la armadura de Dios, o el único instrumento que encontramos en la armadura de Dios que podemos usar para matar, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Exacto. Entonces, apoyémonos, hermanos, y alimentémonos de la palabra de Dios. Y usando esa referencia que mencionas, Jova, en contexto con todo el capítulo 3, el versículo 16, como referíamos hace un momento, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. ¿Verdad? Haciendo referencia al contexto del capítulo. Así es. ¿Ok? Y dentro de la respuesta que acabamos de dar a la pregunta que hicimos, de qué cosas hay que sacar de nuestra vida, creo que las siguientes 2 preguntas también entran ahí. Y podríamos mencionarlas así y seguir con la respuesta, ¿no? Porque dice, ¿por qué es tan difícil sacar esas cosas de nuestra manera de vivir? Y la siguiente pregunta dice, ¿qué está haciendo para cambiar esa vieja manera de vivir? Entonces la primera pregunta que sí después es, ¿por qué es tan difícil sacar esas cosas de nuestra manera de vivir? Pues por ejemplo para mí en lo personal, ¿por qué es tan difícil sacar cosas de mi vieja manera de vivir? Porque a veces nos gusta hacerlo, nos acostumbramos o a veces nos encanta hacerlo, de tal manera que cuando queremos dejar de hacerlo nos cuesta dejar de hacerlo. Y hay 3 razones principales, Moy, que nos ayudan a contestar esta pregunta. Número 1, porque esas cosas viejas de la manera de vivir corresponden a la naturaleza pecadora. Sí. En segundo lugar, porque como corresponden a la naturaleza caída, pecadora, lo hemos practicado por mucho tiempo y se han convertido en hábitos. Y aparte de ser hábito, pastor, creo que encontramos deleite en esas acciones. Sí. Y la tercera razón es porque no somos fáciles. Si hay algo con lo que el Señor está trabajando en nuestras vidas, hermanos, y va a seguir trabajando, es con nuestra manera de ser, con nuestro carácter. Entonces, es difícil sacar esas cosas de nuestra vida por esas razones, pero tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Entonces, como decíamos hoy hace un momento, ¿qué está haciendo para cambiar esa vieja manera de vivir? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué podríamos hacer, Jova, para sacar de nuestra vida esa vieja manera de vivir? Bueno, sometiéndonos a la palabra de Dios. Someternos a la palabra de Dios. Dejando de vivir bajo nuestra autoridad o bajo nuestra voluntad y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Buscando agradar a Dios. Ahí está la clave, ahí está la clave. Buscando agradar a Dios, ahí está la clave. A mí me agrada más responder en mi carne. A mí me agrada más responder con ira, con enojo, con malicia, a veces con palabras deshonestas. A mí me agrada, pero no agrada al Padre. Entonces debemos buscar honrar al Padre. ¿Quién busca honrar al Padre? Aquel que ha resucitado con Cristo, ¿verdad? Y ahí debe estar nuestro enfoque. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, para eso? Pues pasar tiempo con Dios. Y sabemos que las 2 prácticas principales en las que podemos pasar tiempo con Dios es su palabra y la oración. Sí. Y esto va a renovar nuestra mente. La palabra de Dios va a venir y va a renovar nuestra manera de pensar. Hermanos, lo hemos insistido y lo seguiremos insistiendo. No hay otra manera de cambiar nuestra manera de pensar si no es con la palabra de Dios. Me gustaría leer literalmente lo que tengo aquí, pastor, para que no se me escape la idea. Sí. Es sometiéndome a la palabra. Eso es mi respuesta personal. ¿Qué estoy haciendo para cambiar esa vieja manera de vivir? Sometiéndome a la palabra,
no siendo sabio en mi propia opinión, creerle a Dios, poner por obra los principios bíblicos, pero sobre todo arrepintiéndome cada vez que por mi debilidad peco contra Dios, confiar en su perdón y refugiarme en su amor, obedeciéndole tal vez no de una manera perfecta, pero sí sincera. Ujú. Y yo muy, hermanos, no duden que cuando gente que le rodea empiece a notar ese cambio en usted, que esperemos en Dios que así sea, va a haber una reacción en la gente que le rodea. Algunos le van a decir, los seres que le aman y están cerca de usted y que pueden disfrutar de ese cambio, van a decir, ay, gloria a Dios, algo está pasando, qué bueno. Pero otros son detractores, son enemigos y van a venir con burla, con mofa, y le van a criticar y le van a atacar y le van a decir una expresión muy común en el mundo, especialmente para los casados, cuando ven un cambio en nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestro trato hacia nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, una expresión muy común es mandilón. Ya te hiciste mandilón. Si alguien nos ve que hemos cambiado y le estamos ayudando a la esposa en algo, estamos trayendo una cosa a la casa que antes no lo hacíamos, estamos cambiando nuestra manera de hablar, nuestros amigos, entre comillas, va a decir, este ya se hizo mandilón. Gracias a Dios sigo soltero. Recuerdo, hermanos, comercial, ¿sigue soltero? No es comercial. Recuerdo cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Sucedió viviendo en Tula, Hidalgo. Yo entregué mi vida a Cristo en Monterrey. Ese fin de semana estuve en Monterrey, bueno, toda la semana. Y regresé para estar el lunes en casa, el lunes en la tarde. Ahí estaban ya mis amigos de parranda. Y cuando vieron mi respuesta a la invitación que siempre me hacían y a nuestros desórdenes a los que siempre íbamos, llegaron y me preguntaron qué onda vamos. Y yo dije, no. Y me dieron lo que siempre, me dijeron lo que siempre me decían, no, pues aquí traemos dinero y aquí traemos todo lo que hace falta para divertirnos. Sí. Yo les dije, no. Y la primera reacción de mis amigos fue, ya te hiciste hermano. Sí. Y yo le dije, sí, ya me hice hermano. Y desde entonces, hermanos, cambió mucho de mi manera de vivir en este aspecto. No ha cambiado del todo, hermanos. El Señor sigue trabajando en mi vida y como leíamos en algún versículo, creo que fue la clase pasada, Yoba, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero también sé que el que comenzó la obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí. Mientras tanto, estamos en estas experiencias en el caminar cristiano que nos están transformando día a día. Y ese es el consejo que traemos esta noche con estos versículos de la palabra de Dios. Y si bien usted decía, pastor, que la gente de nuestro alrededor, si podemos ver en la palabra de Dios, Dios promete olvidarse de nuestros pecados, perdonarnos y olvidarse de ellos. Una de las armas que usa Satanás es usar a la gente para recordarnos precisamente nuestro pasado. Exacto. Pero alguien dijo en una ocasión, Jehová, bien dicho muy, cuando veas que Satanás te está recordando tu pasado, tú recuérdale su futuro. Excelente, sí. Hay una sentencia contra él y todo es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Muy bien, continuamos. En la 6. En la 6. Dice, ¿cómo debemos vivir ahora que Dios nos eligió? Según los versículos 12 al 17. Qué tremendos versículos tenemos aquí. Bueno, los leemos, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo debemos vivir ahora que Dios nos eligió? Como lo dice otro versículo en la palabra, ¿no? Que somos pueblo escogido, nación santa, dejando los deseos y los hábitos de nuestra carne,
viviendo en amor y sobre todo una vida que agrada al Señor. Punto. Ajá. Sí. Que incluye todas estas cosas. Así como hubo una lista de malos hábitos y malas maneras de vivir, aquí hay una lista que sustituye esos malos hábitos, ¿verdad? Que está vestirnos como escogidos de Dios, de misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soporte los unos a los otros, de perdón los unos a los otros, y el sello de esa actitud que es el amor. Así es. Y creo que una motivación, ahí mismo en Colosenses, el versículo 10, leyéndolo en la versión NTV, Ajá. dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador Ujú. y se parezcan más a Él. Ajá, el conocimiento pleno. Sí, Ajá. Y aquí es donde mencionaba hace un momento la costumbre, ¿no? Parece que a los bautizados se usaban, tenían la costumbre de tirarlas o cambiarse, quitar las ropas sucias y vestirse las ropas sí. limpias, las ropas nuevas. Ahora, ¿qué significa revestido del nuevo? Significa que su conducta debería estar acorde con su fe. Si usted es cristiano, debería actuar en forma coherente. Así es. Punto. Así debería ser. Entonces, eso es lo que se requiere ahora del pueblo santo de Dios. Dejando los malos hábitos, no cayendo a las debilidades de la carne y sobre todo, hermanos, y de esto vamos a hablar la próxima lección, revistiéndonos de amor. Ujú. El amor es el vínculo que une. Es la coyuntura, así como en nuestros huesos, hermanos, tenemos estas partecitas aquí como a lo que le llamamos muñeca. La muñeca une a la mano con el antebrazo. Entonces, esta parte de la muñeca es lo que representa el amor, es lo que hace la unión y hace que el cuerpo funcione como Dios quiere que funcione. Así es. Y de eso vamos a hablar mucho más la próxima clase, con la ayuda de Dios. Y a veces el alimentar los deseos de la carne o el vestir del nuevo hombre está en una sola decisión y lo experimentamos todos los días, ¿no? A veces tiene el control de la tele y tiene la Biblia, ¿y a cuál alimenta primero? Sí. O está la Biblia y está el celular, ¿qué alimenta primero? Que es lo primero que agarramos. Sí. Entonces, ahí está. Y una La vez decisión. más, obviamente en ese tipo de ejemplos podemos ver que es nuestra responsabilidad, Ajá. Es nuestra Nuestra decisión. nuestra decisión. Sí. Exactamente. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la base del perdón y por qué es importante, según el versículo 13? Que dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la base del perdón y por qué es importante? Bueno, porque Dios mismo nos perdonó, ¿no? Ujú. Hemos experimentado, de alguna manera, todos los que somos hijos de Dios, hemos experimentado el ser perdonados por nuestro Dios. Esa es la base. Sí. La base es de la manera que Cristo os perdonó, Ajá. pues así también hacedlo vosotros. La Es- palabra soportarnos unos a otros quiere decir sean tolerantes. Ser tolerantes. Sí. Ujú. Tengan paciencia. Ajá. El Señor nos tolera a nosotros. Sí. Ha tenido paciencia con nosotros en este cambio del cual estamos hablando en la vida cristiana. Ha tenido mucha paciencia. Ujú. Y la siguiente parte dice, ¿alguien tiene alguna queja contra otro? No es vaya y acúselo, sino perdónenlo. Ujú. Sí, sí, sí. Y que es bien difícil, ¿no? Hacer eso. Debido a nuestra naturaleza imperfecta, creo que no hay una relación personal Ujú. perfecta, por consecuencia. Claro. Entonces, la paciencia y la disponibilidad de perdonar es esencial para un hijo de Dios. Ahora, hermanos, esto sí es, digo, todo es importante en la vida, pero aquí hay una evidencia increíble, hermanos, de nuestra transformación. Ujú. Perdonar a esa persona que tal vez sí, hermanos, tiene razón, le ha hecho daño, ha hablado mal de usted, le ha criticado, le ha hecho cosas difíciles de pasar, sí, definitivamente. Pero aquí está la demanda del Señor, ¿verdad? Y la base
por la cual el Señor pide de nosotros este perdón es que Dios nos perdonó a nosotros. Así es. Y le preguntaban al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Y le dijo 50. O sea, cuando el Señor dijo 70 veces 7, esos no son números. No es una... Es algo que no... Exacto, no es una ecuación matemática. No, simplemente dice el Señor, perdona. Ujú. ¿Por qué voy a perdonar? Pues porque yo te he perdonado. Hermanos, ahí está, yo creo que el paso gigante en nuestra vida, en nuestra demostración de que nuestra vida está siendo transformada. Ejemplos tenemos muchísimos. Jesucristo dijo dentro del Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas. Nos dijo que oráramos así, ¿verdad? Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos ejemplos en las Escrituras, muchos. Siempre que hablamos del perdón, referimos los dos ejemplos estrellas en las Escrituras. A ver si los recuerdan. El primero, el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ajá. Ujú. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de haber sido maltratado al máximo, el Señor Jesús expresa esta oración: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ese era el Señor Jesús, pero también lo vimos en el caso de Esteban. Ese es el otro Ese es el ejemplo. otro ejemplo, sí. Es el otro ejemplo estrella en este caso. Ajá. Hay muchos, ¿no? Pero aquí está el otro ejemplo estrella, ¿no? El ejemplo de Esteban de siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿cuándo dijo Esteban esas palabras? Cuando le estaban tirando pedradas. Cuando le estaban roqueando. Hermanos, leemos en las Escrituras, ahí en Hechos capítulo 7, este sacrificio del primer mártir de la iglesia. Y pasamos por ese capítulo 7, aunque es un capítulo largo, pasamos muy rápido. Pero cuando Esteban está expresando esta plegaria al Padre a favor de sus detractores, él estaba sintiendo en su carne propia el dolor que causaba una piedra en su cabeza, en su cuerpo, en su cara, su cuerpo tal vez sangrando, y levanta la vista al cielo y le dice a los que estaban ahí: veo al Señor sentado en su trono, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y luego dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tómala. Esos son nuestros ejemplos. Estrella, aunque hay muchos ejemplos, ¿verdad? Vemos el caso de Filemón, Pablo intercediendo por un preso, rogando el perdón del amo de ese preso. Y muchos ejemplos más, hermanos. Pero independientemente de todos estos ejemplos, creo que el trato de Dios con cada uno es importante, y Dios está demandando de nosotros que tengamos ese perdón. Y la pregunta que tenemos aquí es: ¿cuál es la base de ese perdón y por qué es importante? Pues la base es que nosotros hemos sido perdonados, somos perdonados todavía, cada día. Como decía Yoba, no somos perfectos, cometemos errores, y qué bueno es que todos reaccionemos cuando tenemos esos errores al arrepentimiento. ¿Por qué reaccionamos al arrepentimiento? Pues porque sabemos que hay una respuesta de Dios, Sí. que se llama Perdón. perdón. Entonces, esa es nuestra base, hermanos, y creo que ese es un paso gigante en esta experiencia en el caminar cristiano que nos está transformando día a día. Y es que si lo vemos como una ecuación, cuando hablamos de la salvación, hablamos de que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón para alcanzar salvación. Entonces sabemos que el perdón es importante incluso en nuestra relación con nuestro prójimo. El perdón es algo importante entre nosotros también. Así es. Sí, así es. Muy bien. Qué importante es este cambio en nuestra manera de vivir. Obviamente no es fácil, No, pero así tiene necesario. que ser. Necesario. Es la ¿Ocho? 8, ¿sí, verdad? ¿Cómo puede demostrar a las demás personas de su iglesia o de su grupo de estudio bíblico que son un solo cuerpo? ¿Cómo podemos demostrar eso, hermanos? Pues amándonos. Si acaso hay un malentendido, practicando el perdón, perdonándonos, soportándonos los unos a los otros, tolerándonos. Ujú. ¿Y cómo se demuestra esa tolerancia? Pues Ayudando. ayudándonos. Es la manera en que podemos demostrar con nuestros hermanos de la iglesia que somos un solo cuerpo.
Y si ponemos en práctica el vínculo que une al cuerpo, en este caso es el amor, el apóstol Pablo hace una analogía del cuerpo humano y el cuerpo humano no puede decir no te necesito mano, o la mano no puede decir no te necesito boca, o las manos no pueden decir no te necesito pies. No, todos están unidos por coyunturas, y la coyuntura más poderosa en el cuerpo de Cristo es el amor. Y así es como podemos demostrar a las demás personas de nuestra iglesia o en un grupo bíblico pequeño, ahí en casa, en una célula, en la misma familia, en un grupo de estudio en la misma familia, somos un solo cuerpo. Sí. Tal vez alguna persona puede pensar que en una iglesia todo tiene que ser amor, armonía, todo tiene que ser color de rosa. Pero sabemos por experiencia, pastor, personal, que no es así, ¿no? No es así. Si así fuera, no nos demandaría esto. Cada cabeza es un mundo, Jehová. Sí. Cada cabeza es un mundo, pero aunque tenemos diferentes opiniones y diferentes maneras de pensar, esas diferencias de opinión no nos separan, no nos dividen, porque es más fuerte la coyuntura, que es el amor. Amén. ¿Verdad? Ahora, hermanos, ¿cómo podemos demostrar diariamente nuestra nueva manera de vivir? ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo podemos demostrar nuestra nueva manera de vivir diariamente? Pues con lo que hago todos los días, con las acciones de mi diario vivir, cada palabra que digo, cada acción que hago, cada reacción que tengo ante alguna situación. Con todas esas cosas puedo demostrar en realidad mi nueva manera de vivir. ¿Cómo demostramos, Jehová, nuestra nueva manera de vivir? Exactamente como lo expresaba Moy, Ajá. es viviendo coherentemente con lo que digo, con lo que decimos aquí, por ejemplo, viviéndolo en mi día a día, sometiéndome a la palabra de Dios y tomando en cuenta que todo el tiempo estoy delante de la presencia de Dios. A todo esto que han dicho estos muchachos podemos decirle, pues con mi buen testimonio. Fácil, como lo hemos dicho muchas veces. No, hermanos, pero con la ayuda de Dios es posible. Sí. ¿Cómo, hermano querido, cómo demuestra usted diariamente que ha resucitado con Cristo? Ahí está la tarea. Definitivamente el Señor demanda de nosotros una nueva manera de vivir y nos muestra estos principios de su palabra para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Piense, querido hermano, en lo que ha aprendido de esta lección. Hable con Dios sobre ello. Y también hable con Dios sobre las necesidades de su diario vivir. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más estamos delante de ti agradeciéndote la bendición que tenemos de leer tu palabra, platicar de ella y rogando que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y abra nuestro entendimiento para convertirnos en hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Definitivamente, como seres humanos, entendemos esta noche que estamos tocando temas muy sensibles de nuestro diario vivir, para lo cual necesitamos tu ayuda, tu gracia, que tú sostengas nuestra vida, Señor. Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y ayúdanos a entender que hemos resucitado juntamente con Cristo, que tenemos que despojarnos de todas esas cosas viejas que corresponden a nuestra antigua y vana manera de vivir y tomar una nueva manera de vivir con principios importantes para la vida. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, hermanos. Dejamos de tarea para la próxima semana, con la ayuda de Dios, Colosenses capítulo 1, para memorizar, el Colosenses capítulo 1, versículo 10. Aquí me salí del capítulo 3. Entonces no estoy dejando ningún versículo del 3, pero sí del 1:10, que dice:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Es para memorizar. Y para leer, para la próxima semana, la clase de la próxima semana, Primera de Juan, capítulo 4. ¿De qué vamos a hablar, Jehová? De amar a otros para amar a Dios. Del amor. Vamos a hablar del amor como explicaba hace un momento. Primera de Juan, capítulo 4. Si puede aventarse ahí, hermanos, las 3 cartas de Juan. Son poquitos capítulos. Primera de Juan, segunda y tercera. Va a estar empapado porque los 3 capítulos hablan prácticamente de los 3 libros, las 3 cartas hablan de lo mismo. Pero para la tarea, Primera de Juan, capítulo 4. ¿Ok? Si Dios nos presta vida y salud, hermanos, nos vemos el próximo jueves por este medio, en el mismo lugar y a la misma hora. Así es. Mientras tanto, queridos hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Jesucristo reine en sus vidas y en sus corazones, y que también esté en vuestros hogares. Es el deseo de nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Dios les bendiga.